Buenos días, mi nombre es Camilo Pacheco, soy estudiante de primer semestre de medicina y quisiera saber cómo se realiza el examen físico de tórax, razón por la cual pregunto al doctor Responde. Respondiendo a la pregunta del estudiante Camilo Pacheco, es importante saber que existen 4 caras del tórax. Para eso vamos a utilizar a nuestra modelo María Leticia. Primero que todo existe la cara anterior, la cara posterior y lo que son las 2 caras laterales. Bueno, en la cara anterior está compuesta por lo siguiente: la línea medio external que se encuentra en el centro del esternón, las líneas paraesternales que hay tanto derecha e izquierda, que estas se encuentran en los bordes del esternón, y la línea medio clavicular que empieza desde el medio de la clavícula. La cara posterior, que está compuesta por la línea medio espinal que pasa por la apófisis espinosa de las vértebras. Encontramos también las líneas escapulares, tanto derecha e izquierda. En las caras laterales encontramos lo que son la línea axilar anterior, la línea medio axilar y la línea axilar posterior. Igualmente se encontrará en la cara lateral izquierda. Siguiendo con el examen físico a nivel del tórax, encontramos la inspección. Esta se va a evaluar la apariencia general del paciente, como es la piel, si presenta cicatrizaciones o manchas, ya que todo esto debe estar guardado en la historia clínica. Es importante saber la coloración de la piel, ya que la mayoría de enfermedades pulmonares estas presentan cianosis, que es coloración azulada, pues en la piel. Siguiendo con el examen físico a nivel del tórax, encontramos el examen de expansibilidad de lo que son las vértices y las bases. Para esto vamos a encontrar un abordaje anterior y un abordaje posterior. Normalmente solo se usa el abordaje posterior, ya que este va a cumplir las funciones de mostrar la expansibilidad tanto de las bases como de los vértices. Bueno, les enseñaré a realizar las maniobras para saber la expansibilidad. Para esto utilizaremos a la modelo María Leticia. En el abordaje posterior haremos una maniobra para lo que es expansibilidad de las bases. Esta consiste en colocar las manos laterales con los pulgares a nivel de la 10ª costilla. Estos se van a traccionar formando un ángulo abierto. Se le va a pedir al paciente que respire mostrando la separación del ángulo como tal. Siguiendo con el abordaje posterior, vamos a realizar ahora la maniobra de los vértices. Esta consiste en lo siguiente: se van a colocar las manos sobre los hombros de la paciente, los pulgares a nivel de la primera costilla, apuntando o señalando hacia la vértebra, y se va a traccionar formando un ángulo abierto. Se le va a pedir a la paciente que respire fuertemente, y esta se va a observar la separación del ángulo, mostrando la expansibilidad de los vértices. Siguiendo con las maniobras de expansibilidad, encontramos ahora en la cara anterior. Esta maniobra consiste en lo siguiente: se ponen las manos antero-lateral, ¿cierto?, con el resto de los dedos hacia la línea medio axilar. Los pulgares deben estar en posición señalando al esternón. Lo que se va a hacer en esta es formar el ángulo abierto, donde se le va a pedir al paciente que respire fuertemente, mostrando la separación del ángulo y verificando la expansibilidad de la base en la cara anterior. Bueno, continuando con el examen de tórax, ahora venimos con la percusión. ¿Qué es la percusión? Esta es una herramienta que consiste en golpear un dedo sobre el otro cuando está puesto en una superficie corporal, manejando el movimiento únicamente de la muñeca. Y así vamos a emitir ciertos sonidos, y esta herramienta nos va a ayudar a que podamos delimitar el tamaño de los órganos, saber su tamaño, su consistencia. Por ejemplo, saber si un órgano está lleno de líquido, está lleno de aire, está lleno de masas o si hay presencia de tumor. Bueno, continuando, podemos encontrar que hay diferentes sonidos y tenemos que identificarlos. Por ejemplo, está el sonido resonante, hiperresonante, timpánico, la matidez y la submatidez. El sonido resonante lo tenemos al percutir órganos huecos, por ejemplo el pulmón. Este es un sonido armónico y sonoro.
El hiperresonante consiste en un sonido similar al sonoro pero con un tono más elevado, por ejemplo un pulmón enfisematoso o un neumotórax. El timpánico es un sonido igual sonoro como resonante, pero aquí va a variar, que va a tener una frecuencia más elevada. Por ejemplo, un neumotórax. Atención, tenemos la matidez, que esta se va a escuchar, es un sonido seco, apagado, y se va a escuchar al momento de percutir órganos macizos. Y la submatidez, que es cuando se pierde la resonancia en la presencia de alguna enfermedad pulmonar. Continuando con el examen físico del tórax, tenemos la ocultación. Esta es una herramienta que se hace para escuchar los sonidos que nos da directamente el pulmón. ¿Cómo funciona? Debe hacerse en una habitación silenciosa, cerrada y con el paciente preferiblemente en la posición sentado. Para este tipo de herramientas vamos a utilizar este instrumento, que es el fonendoscopio. Entonces, los sonidos que vamos a escuchar los vamos a dividir en sonidos normales y sonidos anormales. Los sonidos normales tenemos el primero, que es el sonido traqueal. ¿En qué consiste este sonido? Bueno, el sonido traqueal, la maniobra se va a realizar auscultando en la parte lateral del cuello sobre la parte supraesternal. Entonces, este va a ser un sonido, no va a ser musical, se va a escuchar en las dos fases de tanto la inspiración como la expiración, y es un sonido fuerte y duro. Tenemos el murmullo vesicular, que se va a caracterizar por estar principalmente presente durante la inspiración, pero va a ser primordialmente en la fase temprana de la inspiración. Este va a ser un sonido no musical y va a ser armónico. Tenemos los sonidos anormales musicales. Aquí tenemos el estridor. Este es un sonido de tono alto musical que se va a caracterizar principalmente cuando hay un flujo turbulento sobre un estrechamiento de las vías superiores. ¿Qué va a pasar? Este sonido se va a escuchar solamente durante la inspiración. Es preferible auscultarlo en la zona del cuello en vez de la zona del tórax. La sibilancia. Este es un sonido de larga duración, va a estar presente tanto en la inspiración como en la expiración. Este sonido, a pesar de que es muy común, no es un sonido patologmónico. ¿Qué significa esto? Que va a ser directamente de una patología en específico. Roncos. Este es un sonido similar a la sibilancia, pero va a ser de mucha menos frecuencia. ¿Qué va a pasar? Va a estar presente durante la inspiración y durante la expiración, pero este va a estar característicamente cuando hay un colapso de la vía respiratoria. Continuando, tenemos los sonidos respiratorios anormales no musicales. Bueno, estos corresponden a crépitos y roces pleurales. Los crépitos son sonidos cortos y gruesos que se van a caracterizar por estar principalmente durante la inspiración. Lo vamos a dividir en finos y en gruesos. Los finos ocurren principalmente en la fase media o en la fase tardía de la inspiración. Estos no van a cambiar dependiendo de la posición en la que esté adoptada el paciente y se va a ocultar principalmente en el pulmón. Y tenemos los finos, los gruesos, que estos en este caso van a ser al inicio de la inspiración, al contrario que los finos, y van a caracterizarse por cambiar en cuanto el paciente cambie de posición el cuerpo. También se van a ocultar principalmente en el pulmón y ocurren al inicio de la inspiración. El roce pleural, que también es un sonido no musical, este se va a caracterizar principalmente por ser un sonido grueso y abrupto, debido a que normalmente las pleuras, tanto visceral como parietal, al deslizarla una sobre la otra no va a generar ningún sonido. Por lo tanto, al momento en el que empiecen a sonar, esto va a ser completamente patológico y va a caracterizarse por auscultarse principalmente en las regiones axilares. Hola, mi nombre es Camilo Roncayo, estudiante de primer semestre de medicina, y quisiera saber cómo se realiza el examen físico de abdomen, y por eso pregunto al doctor Responde. Comenzando con lo que vendría siendo el examen físico del abdomen, tenemos que el abdomen es el tronco inferior que contiene la mayoría de las estructuras del sistema tanto reproductor, urinario y el sistema digestivo. Vamos a identificar 9 zonas en el abdomen, el cual nos va a permitir clasificarlo. Vamos a tener un tercio superior, un tercio medial y un tercio inferior. El tercio superior va a estar compuesto por el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. El tercio medial va a estar compuesto por lo que vendría siendo el flanco izquierdo, el mesogastrio y el flanco derecho. Y ya la porción inferior va a estar compuesta por la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Bueno, ahora le voy a hablar cómo se hace el examen abdominal. Bueno, el examen abdominal debe encontrarse la persona en una posición adecuada, con los brazos extendidos de forma recta. El examinador siempre debe encontrarse en la parte derecha. Ahí se le pregunta al paciente en qué parte le duele exactamente. Bueno, en la inspección tenemos que darnos cuenta que primero que todo la apariencia general del paciente, los gestos faciales, cómo entra y cómo sale del consultorio. En la inspección de la piel tenemos que darnos cuenta si hay cicatrices,
si hay masas, si hay tatuajes, si recuerda si tiene tatuajes o si tiene si siente algún dolor abdominal. Bueno, continuando con el examen abdominal, vamos a encontrar la percusión, que es un proceso en el cual vamos a evaluar la densidad y el tamaño de los órganos abdominales, y además de esto para encontrar si hay presencia de masas sólidas, líquido o aire. Recordando la técnica de la percusión, sabemos que este dedo, el cual vamos a colocar en la superficie del cuerpo del paciente, se llama plexímetro, y con la otra mano predominante, en este caso la derecha, en estos dos dedos, que sería el plexímetro. Se va a percutir desde el apéndice sifoides hacia el hipogastrio, y luego nos vamos a dirigir hacia las fosas ilíacas. Bueno, recordemos que en el abdomen va a predominar el sonido timpánico en caso de las vísceras y la matidez en caso del hígado. Encontramos el primer signo, que sería el signo de rebote, en el cual consiste que con los dedos presionar alguna parte del abdomen, presionamos y retiramos de una manera súbita. Si el paciente refiere a algún dolor, esta maniobra va a ser positiva, y debemos recordar que no se debe de hacer de forma repetitiva para no exponer al paciente a molestias innecesarias. Seguimos con la rigidez. Tenemos que manejar este signo con cautela, ya que en algunos pacientes es voluntaria, sobre todo en niños, adolescentes o en otros pacientes ansiosos, y no se debe a condiciones intraabdominales severas, sino es algo más de ellos. Entonces este signo va a contemplar un abdomen rígido, en donde tenemos que tener en cuenta en los pacientes obesos no se va a presenciar, ya que su abdomen es más globoso. Con la rigidez del músculo iliopsoas. Si existe un proceso inflamatorio en el músculo psoas, este músculo debe de buscar la manera de estar flexionado todo el tiempo. Entonces esta maniobra consiste en acostar al paciente de lado, de una forma lateral, en donde vamos a poner esta pierna de una forma flexionada, y le voy a pedir que extienda la pierna. Si este paciente presenta algún dolor haciendo esta maniobra, tenemos que esta maniobra es positiva. Y recuerden que deben acostar al paciente del lado opuesto al dolor. En cuanto a la palpación abdominal, tenemos que este es el método que, si es bien utilizado, va a generar los datos de mayor importancia en cuanto a la palpación del abdomen. Tenemos que este se realiza de manera suave, pasando de la palpación superficial a la profunda, y en lo posible con las manos tibias, y en una zona alejada al dolor que refiere al paciente, para ganar su confianza. Para graficar la palpación del abdomen vamos a utilizar la ayuda de mi colega María Leticia. Bueno, en cuanto a la palpación abdominal, vamos a iniciar por una palpación superficial, en la que vamos a utilizar la maniobra de Merlo, en la que vamos a pasar la zona palmar de la mano superficialmente sobre todo el abdomen, buscando sobre todo masas o alteraciones del abdomen. Además de esto, podemos encontrar las zonas de dolor observando también los gestos de dolor que genera el paciente en su rostro. Antes de pasar a la palpación profunda, nos vamos a familiarizar con el abdomen del paciente, ubicando nuestra zona palmar de la mano en su abdomen y haciendo este movimiento. Vamos a palpar presionando su abdomen, pero muy superficialmente. Si el paciente en algún momento refiere a algún tipo de dolor, nos vamos a alejar de esa zona y vamos a seguir palpando alrededor de esto. Luego vamos a pasar a lo que sería la palpación profunda, en la que vamos a realizar el mismo movimiento con la zona palmar, pero vamos a ejercer mayor presión, buscando puntos de dolor más profundos. En cuanto a la palpación de las vísceras, vamos a iniciar con la palpación del hígado. Vamos a tener que, para esto, esta va a ser una palpación bimanual,
en donde vamos a ubicar la mano izquierda en la parte posterior del paciente, o sea, en su espalda o en su dorso, y la mano derecha la vamos a ubicar sobre la parte inferior del borde costal. Tenemos que cuando hacemos la palpación vamos a ejercer un poco de presión, y en pacientes normales tenemos que no se va a sentir absolutamente nada, ya que el hígado se encuentra por debajo de la 12ª costilla flotante, entonces este no va a ser totalmente palpable, pero en caso de una patología este se va a deslizar hacia abajo en caso de ser una patología pulmonar, y en caso de cualquier tipo de patología ya dentro de esta misma víscera se va a alterar en cuanto a sus características, a su composición, su textura. En lo que es la apéndice cecal tenemos que esta normalmente no va a ser ni palpable ni va a generar ningún tipo de dolor a lo que es su palpación. Tenemos que cuando esta se encuentra con alguna alteración vamos a utilizar unos distintos signos para su exploración. Entre estos tenemos el signo de Blomer, en el que se va a explorar en la fosa ilíaca derecha, y vamos a ejercer una presión fuerte para luego soltar, y cuando soltamos esta va a generar dolor. Ahí es cuando el signo sale positivo. Tenemos también el signo de Robson, en el que se va a ejercer presión sobre la fosa ilíaca izquierda, y el dolor se va a reflejar en la fosa ilíaca. También tenemos el signo del psoas ilíaco, en el que en una posición de cúbito lateral izquierda el paciente va a tratar de flexionar la rodilla, ejerciendo el médico resistencia, y va a generar bastante dolor sobre lo que sería la fosa ilíaca derecha. Y también tenemos el signo del obturador, en el que el paciente se le va a flexionar la rodilla derecha, y se le va a pedir que ejerza movimientos de la cadera, y se va a generar dolor sobre la fosa ilíaca derecha.